vive con la verdad en la boca. El empresario tiene una grave responsabilidad en la vida de la sociedad. Llegamos a tener como el 80-90% de la gente con casa obtenía vía el Infonavit. Don Lorenzo era un gran platicador, era un hombre fuera de serie, que la UCM es la Unión Social de Empresarios de México. O sea, la sociedad no es para que me sirva yo, es para que nos sirvamos todos. Entonces, por ejemplo, la verdad era un valor muy promovido, muy respetado. Las personas que llegan con un conocimiento, con una capacitación, con una orientación, con unos valores, con unas capacidades, deben de salir crecidos de la empresa. Bienvenidos a Líderes Trascendentes. Yo soy Rodrigo Padilla y estoy muy contento de tener ahora aquí a Valentín González Cosío El Coro. Él es licenciado de Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana, cursó el D1 del IPADE, inició labores de empresa en el año 1966, dirigió y presidió empresas conformadas por grupos de inversionistas, algunas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, ha participado en consejos de administración y consultivos de empresas tanto comerciales, industriales como financieras. Entre 1969 y 1979 actuó en la docencia en la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO. Desde el 74 participa en la UCEM, Unión Social de Empresarios Mexicanos, habiendo sido uno de sus primeros presidentes aquí en Jalisco. Miembro del patronato de Hogar Vicentino de Guadalajara AC desde su fundación en 1974 a la fecha, con participación activa desde 1981 en Coparmex, Centro Empresarial de Jalisco y la Confederación. Y actualmente participa en los consejos de Superruedas de México SADCB, Grupo Embotelladora Haga del Centro, Grupo Ingusa y BBVA Jalisco. Bienvenido, Vale, te veo. Con mucho gusto, encantado de la vida de estar por acá contigo, a platicar un rato. Buenísimo, pues muchas gracias, es un honor. Y creo que el participar en estos grandes consejos o estos consejos de grandes empresas, el participar en cámaras con una alta conciencia social como es la UCEM, como es Coparmex, pues eso nos deja ver que eres una persona de ideas muy claras y con una formación pues ética y moral que según como decía Aristóteles, pues la virtud no es innata, ¿no? Hay que formar al ser humano en temas éticos y morales. Y según platicábamos, ha habido como 3 grandes momentos en tu vida formativa en esta línea. Y me gustaría que pues, me platicaras un poquito dónde comienza todo esto. Bueno, a mí desde niño, en mi casa se me inculcan valores, porque era una familia de tradición católica tradicional, ¿sí? Y pues se vivía de acuerdo a esas reglas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la verdad era un valor muy promovido, muy respetado, muy castigado si no se atenía, la honradez, ¿sí? El cuidado por el prójimo, por el que menos tiene. Y yo diría que esa es la primera etapa, lo cual me lleva hacia, ahora sí que aprovechando el viaje del diálogo contigo, pues decirle, ni las familias que hoy no les interesa ninguna práctica religiosa, ¿cómo le hacen para ir sembrando en sus hijos los valores de la convivencia humana, respetuosa, con sentido de bien común, con sentido de sociedad, con sentido de prójimo, con sentido de respeto, etcétera? Entonces digo más para que aprovechando el viaje para que se cuestionen, nada más. Si no hay de interés llevar una vida religiosa, sí, asegúrense de tener algún mecanismo de promoción de valores en sus hijos. Sí, tú como lo ves es que al final de cuentas esa religiosidad, en este caso el ser católicos en tu casa, pues está ligado a una serie de preceptos básicos y principios, por así decirlo. Más que nada principios, o sea, cualquier religión tiene su parte, más allá de su parte de dogma, de culto,
pues tiene su parte de visión y comprensión del mundo, del hombre, del prójimo, de la sociedad, ¿sí? Y que curiosamente son coincidentes en muchos de ellos. Entonces, cuando en una familia hay una práctica espiritual, vamos a llamar así, ¿sí? De cualquier signo, a los críos, a los niños que ahí nacen, se les va inculcando los valores propios de. Y yo creo que en general, mis pocos conocimientos me dicen que en general las diferentes confesiones religiosas inculcan valores éticos entre sus miembros, o se preocupan de vivir dentro de valores éticos. Oye, me platicabas de un encuentro que tuvieron, me voy a brincar un poco, pero está relacionado con esto que estás mencionando, que en Coparmex buscaron pues ahora sí, a distintos credos, ¿no? Para platicar un poco con ellos. Platícanos un poquito, que creo que está relacionado con lo que estás platicando. Fue muy interesante. En Coparmex se promueve lo que se llama un modelo de desarrollo inclusivo. O sea, puesto que queremos una sociedad en que haya libre mercado y en que haya democracia, ponemos como condición, o creemos que condición indispensable para que esto prevalezca, es que la persona esté al centro. ¿Sí? Y cuando la persona está al centro, pues entonces se respetan principios como el bien común, como la solidaridad, como la subsidiariedad, como la participación. ¿Sí? Entonces, algún día que estábamos analizando la marcha de esa promoción del modelo de desarrollo inclusivo, se nos ocurrió, alguien en el Consejo de Coparmex dijo, ¿y por qué no lo analizamos esto con distintas confesiones religiosas? Y entonces logramos reunir en una sentada en la mesa a 8 confesiones diferentes, ¿sí? Me acuerdo que había budistas, había maometanos, había episcopales, había católicos, había indios, o más bien hindúes, que es el nombre correcto. Y así ahorita me vienen no me acuerdo quiénes más, pero me acuerdo que éramos 8 confesiones diferentes. Entonces, a lo que se habló de la práctica de cómo en la vida democrática y política la persona esté al centro, ¿sí? O sea, que el libre mercado y la democracia tengan la centralidad en la persona, en que todo eso es para la persona. Fue impresionante la coincidencia de puntos de vista, porque aparte esto que se dice muy fácil, tiene 20 atributos, o sea, por decirte algo, el respeto al medio ambiente, por decirte algo, las no prácticas monopólicas. Entonces, los 20 atributos se analizaron con ellos y no, fue impresionante la coincidencia. Y cómo me acuerdo que estaban también una representante de la comunidad judía en México, y fue impresionante cómo cada una de estas confesiones tenía a su vez sus reglas, sus ideas para la convivencia en sociedad, extremadamente parecidas en el fondo, en las formas, pueden ser diferentes, pero en el fondo. Entonces ahí es donde digo, yo creo que una vida pensando en lo trascendente, generalmente va aparejada de una disciplina en la vida de todos los días, que vale la pena irle inculcando a los niños, porque si no, pues no puede ser de repente de convertirlos en disciplinados, en respetuosos, en honrados, en hablar con la verdad, si no se va inculcando en la familia desde tiempos muy jóvenes o de niños de las personas. Claro, wow, qué ejercicio tan interesante, porque dicen que al final de cuentas hay una sola religión en el mundo, que es el amor, ¿no? Y como dices, seguramente todos coincidían con esto y lo que trae detrás el amor, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la persona, la honestidad, ¿no? Que son principios universales del ser humano que dictan pues un buen comportamiento en la sociedad y
que nos ayuda a generar buenas relaciones, ¿no? Así es, entre todos. así es. Y esto me lleva a pensar en la famosa regla de oro, ¿no? Que decían que cada religión pues, lo ha dicho en distintas palabras, pero dicen lo mismo, ¿no? Que es, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Que lo decía Confucio, Jesucristo sea lo mismo de manera positiva, ¿no? Hazle a los demás lo que quieras que te hagan a ti, y todos creo que coinciden en eso. Y que no te olvide, o no se nos olvide, que la sociedad es para servir a todos. Claro. O sea, la sociedad no es para que me sirva yo, es para que nos sirvamos todos. Y si yo tomo mi cacho, pues debo aportar mi cacho, ¿verdad? O sea, somos interdependientes. somos interdependientes, pero no por circunstancias diversas debemos de tomar ventajas indebidas, debemos tener un sentido de solidaridad, de bien común, de que a todos nos vaya bien, ¿verdad? Oye, ahorita que platicamos esto, ¿te acuerdas de algún ejemplo que te haya marcado, o sea, en tu familia, tus padres o tu madre, o algún momento que de todos estos principios te acuerdes de alguno que digas, en este momento fueron generosos o ayudaron o me llevaron a ayudar a alguien? ¿Te acuerdas de algún momento así que recuerdes? Sí, yo me acuerdo, bueno, a lo mejor dos cosas, pero que era el mismo sentido como de respeto al prójimo y de respeto al que menos tiene, de acordarte del que menos tiene. Mi mamá era muy proclive a que en celebraciones, por ejemplo, navideñas, acoger y atraer a conocidos, amigos que estaban muy solos. Ya. ¿Sí? A que compartiéramos la Navidad con ellos. Por si ahora sí tengo grabado ese ejemplo. O por ejemplo, en la primaria, ya estando con los jesuitas, eran mucho de empujarnos a trabajar en comunidades de personas menos favorecidas, ¿sí? Personas que diríamos ahí en pobreza extrema, y nos llevaban nos invitaban, no nos llevaban, nos invitaban a colaborar en obras de beneficio de esas personas. Entonces ya te van dando una orientación de vida. Que este era el segundo momento que platicábamos, ¿no? Esta orientación de los jesuitas hacia servir a los demás, ¿no? Así es, es muy ignaciana esa práctica, sí. Oye, y esto te lleva al final de cuentas luego a regresar con los jesuitas de maestro, ¿no? Así es muy curioso cómo la vida cuando empieza a andar en un rumbo y buscando ciertos caminos, pues te va llevando, te va haciendo encontrar rutas que al final al cabo llevan en la misma dirección. Entonces, habiéndome educado con jesuitas, acabo la carrera en la Universidad Iberoamericana, y entonces ya aquí en Guadalajara empiezo a dar clases en el ITESO, ¿sí? Yo seguía con mis inquietudes, digamos, sociales. O sea, aparte de mis inquietudes familiares, mis inquietudes de desarrollo personal más, había sido yo vacunado o inyectado de una cultura de preocuparte por lo social, por la buena marcha de la sociedad y que todos nos vaya bien, y a los que no les va bien, pues, cómo puedes echar la mano, ¿sí? Entonces, eso curiosamente me llevó a la USEM, que la USEM es la Unión Social de Empresarios de México, que forma parte de una organización internacional que es la UNIAPAC, la Asociación Internacional de Dirigentes de Empresa Cristianos, por sus siglas en francés. La USEM la traen varios empresarios, entre ellos don Lorenzo Serviche. Yo creo que ya hoy no tengo perdido el dato, pero debe ser alrededor de 80 años, ¿sí? Y la idea era y es impulsar la doctrina social cristiana, que son principios de moral social. A través de las empresas. Qué bueno que hace esa expresión. Dirigida a la empresa, dirigida al empresario, dirigida al dirigente de empresa.
¿sí? Entonces, bueno, pues un estilo de vida en casa, un estilo de vida en la escuela y en la universidad, pues te lleva a buscar, bueno, y una escuela de vida para vivir eso que me dices, pero en la empresa, y ahí me encuentro con la USEM, ¿sí? Okay. Y luego la USEM, pues entre más la conocía, más me apasionaba, varias personas me inyectaban un entusiasmo gigantesco hacia la organización. Y luego, después de 10 años de participar en USEM, me decía, bueno, ok, ahora ya sé cómo, o no sé cómo, ya he recibido fórmulas y sugerencias y valores para vivir en la empresa, ¿sí? Y en la sociedad. Bueno, ¿y cómo puedo poner esto en práctica, sobre todo para la parte de la sociedad? Entonces me encuentro con Coparmex o busco a Coparmex o me tropiezo con Coparmex y entonces trabajar allá, que es un sindicato de patrones, ¿sí? Que cuidan por sus intereses, pero siempre con un gran respeto y promoción de la persona individual y de la sociedad en general. Hoy regresando un poquito, vale, a la USEM. Como dices, don Lorenzo Servitje fue uno de los impulsores o de los que de Uniapac lo trae a México para empezar a sembrar esta semilla de la USEM en México. Platícame un poquito de esa experiencia, estar cercano a él. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué memorias? Era un hombre muy impresionante porque cuando estaba contigo, estaba contigo. O sea, él era don Lorenzo, pero en el momento que estaba con Rodrigo o con Valentín, se olvidaba del mundo y se concentraba en atenderte y en platicar contigo. Era bueno para verte, para escucharte. Así es, para... así es, así es. Era bueno para dialogar. Este ejercicio tan enriquecedor que es el diálogo. ¿Sí? Que luego es complejo, ¿no? Ah, sí. Yo creo que es saber dialogar. Somos más bien malitos para dialogar. Sí. Nos gusta como imponer nuestra convicción, nuestra verdad. No, y el cerebro creo que no está hecho para el diálogo. Es decir, tú me empiezas a platicar algo y mi cerebro ya está pensando en la réplica y te dejo de escuchar, ¿no? Así es, así. Y no, don Lorenzo era un gran platicador. Era un hombre fuera de serie, porque tuvo la genialidad de fundar Bimbo con un grupo de amigos, con un grupo de parientes y amigos, porque era su cuñado y era un tío y un amigo, ¿sí? Fundan Bimbo y no tengo datos, o sea, no tengo en la memoria ahorita datos precisos, pero al poco tiempo, y quiero decir, a lo mejor a los 25 años de fundada Bimbo, que yo creo estará cumpliendo por cumplir 80 años, él deja la operación de la empresa en manos de su hermano Roberto, ¿sí? Para dedicarse a la promoción de valores, fíjate, wow. a promover la vida ética de la empresa, a promover que la empresa sea un vehículo de desarrollo de las personas, ¿sí? Y entonces esa genialidad que le llevó a fundar Bimbo, a arrancar Bimbo, ¿sí? Yo creo que él, consciente de su potencial que tenía y que tenía la oportunidad de entregar esa empresa en unas manos extremadamente hábiles y de confianza como en las de su hermano Roberto, y entonces él invierte todo su talento a trabajar por estas causas. Que era romper un paradigma que hoy por hoy todavía creo que ni siquiera se ha roto del todo, que era cambiar este modelo enfocado en crear una empresa que genera, con el enfoque totalmente enfocado en las utilidades, a costa de la administración de recursos humanos, económicos y materiales, y utilizar ahora este medio como medio, ¿no? Del desarrollo de las personas como fin. Él tenía una idea muy clara, a ver si la recuerdo, que él decía que la empresa debe de satisfacer necesidades de otros. Uh-huh. Y de esa forma generar un valor económico agregado. Uh-huh. ¿Sí? Pero la misma empresa debía, ese valor económico agregado, saberlo repartir con justicia entre todos sus integrantes. Yeah. ¿Sí? En la vida económica. Pero en la parte social, él decía, la empresa debe estar al servicio
también de sus colaboradores. O sea, la empresa debe servir a sus colaboradores. Él era muy insistente y decía, ser jefe no es que te sirvan, ser jefe es servir. Wow. ¿Sí? Y decía, como primer parte era, atiende a tus colaboradores, pero después decía, pero tu empresa, ¿sí?, que serviste con productos y servicios a la comunidad, que generaste un valor económico agregado que justamente lo repartiste entre tu gente y que te has preocupado porque tu gente se desarrolle, ahora también preocúpate por tu comunidad. Tú eres parte de una comunidad y tú tienes que atender a esa comunidad. Era como la visión que tenía el de empresa. ¿Sí? Y se enfocaba también, hasta donde entiendo, mucho en la parte del desarrollo de las personas, ¿no? En la formación, o sea, no solamente en la capacitación, sino también en la formación humana. Sí. Bueno, él creía que la capacitación, pues era como lo que venimos pensando, y todo el mundo, cualquier empresario así lo vemos, un instrumento indispensable para tener la empresa productiva. Ahora, ya la formación en valores, bueno, pues para cómo quiero que actúen las personas, o sea, bajo qué normas deseo que las empresas de mi equipo, la personal de mi equipo en la empresa, participen, ¿sí? Entonces, digamos que la capacitación está ligada a la parte técnica y la formación a la parte de la conducta. Sí, por ahí, sí, por ahí lo podemos ver, ¿sí? Oye, y teniendo, ahorita que estamos hablando de don Lorenzo, ¿qué concepto tienes de esta idea de que al final de cuentas el empresario se convierte en un modelo a seguir para sus colaboradores? Porque creo que a veces es algo que no tenemos tan claro los empresarios y uno cree que, como platicamos, ¿no?, que puedes dar litros de 900 mililitros y que no pasa nada, ¿no? Sí. ¿Estamos impactando, trascendiendo o no? Yo creo que los empresarios deben de tener en cuenta, y digo deben porque pues yo ya voy más bien de salidita, ¿sí?, que son líderes, y como líderes su gente los voltea a ver, y su gente se fija lo que hace. Y entonces el líder con buenas prácticas siembra en su gente semilla para buenas prácticas. Y el líder con malas prácticas siembra en su gente semillas para malas prácticas, ¿sí? Entonces eso el dirigente de empresa no debe de perder de vista nunca. Si yo soy honrado, respetuoso, puntual, laborioso, todo esto la gente lo observa y lo sigue. Si yo me inclino por los sobornos, me inclino por la no honradez a carta cabal con proveedores o con clientes, me inclino por no respeto a cabalidad de las personas y sus derechos, pues todo el mundo empieza a jugar igual. Entonces, en esto hay una grave responsabilidad del dirigente de empresa. Y no importa si mi empresa es de 3 personas, de 5, de 10 o es de 5,000. Las personas de una empresa observan y se fijan en la conducta de su dirigente o de sus dirigentes. Qué importante. Y lo ligo con lo que platicábamos al principio, ¿no? Porque es una responsabilidad de todos los que nos toca liderar algún proyecto de empresa, pues como dices, ¿no? Demostrarlo con el ejemplo. Pero platicabas al principio que, pues, cómo le hacen muchas personas si no han tenido la oportunidad que a lo mejor tú tuviste o que yo también tuve en mi casa de tener una formación en principios, en valores, independientemente de la religión que uno profese. Pero estamos viendo, creo que las crisis en la actualidad, pues más que económicas, pues el fondo son crisis de valores. ¿Cómo hacerle como empresario si estamos recibiendo colaboradores que no han tenido esta misma oportunidad y que no tienen esta formación y por ende no tienen estas conductas que todos esperaríamos que todo el mundo tuviera en las empresas? ¿Crees que desde la silla del empresario se puede cultivar y desarrollar estos modelos de ética, de valores en la gente? Fíjate que incluye más allá de eso.
Creo que en alguna otra ocasión te platicaba yo, lo recuerdo muy bien, de habérselo escuchado a un empresario colombiano que trabajaba en la UNIAPAC, o sea, la Organización Mundial de la UCEM, en Colombia, era el presidente de esta organización en Colombia. Y él decía que así como las empresas recibimos insumos, recibimos materias primas, ¿sí?, que si sumamos su valor a la hora de transformarlas, adquieren mucho más valor que la suma algebraica de sus valores individuales, incluyendo el de la transformación. ¿Sí? Entonces, los insumos que recibe la empresa valen mucho más al salir de la empresa. Y decía, exactamente tiene que ser la misma regla con las personas. Las personas que llegan con un conocimiento, con una capacitación, con una orientación, con unos valores, con unas capacidades, deben de salir crecidos de la empresa. ¿Sí? La empresa debe ser un instrumento, un vehículo de crecimiento de la persona. ¿Sí? Y no importa si la persona a la que colabora en mi organización, no importa si se va al cabo de un año, de 5 o de 30, si sale enriquecida, yo ya cumplí una función. Luego nos enojamos porque, bueno, capacita y se va. Bueno, hombre, pon disciplina, pon reglas, pon orden, pero que lo que te guíe sea, la empresa debe ser un camino de crecimiento de los colaboradores de la empresa, de crecimiento personal. ¿Sí? Que así como los insumos materiales que recibimos, o insumos tecnológicos, tienen más valor al salir, exactamente la persona que llega, si hubiera un personómetro, tiene que medir más, tiene que pesar más, tiene que valer más cuando sale de la empresa y llevarse esa riqueza para sí. Yo estoy convencido que no solo hacemos empresa, sino que la empresa también nos hace a nosotros, ¿no? Nos va haciendo y debería de ser esa. Así es, así es. Y me encanta una frase de Richard Branson que dice que tenemos la obligación de capacitar a nuestros colaboradores para que se puedan ir, pero la obligación de tratarlos bien para que se quieran quedar. Esa es muy buena frase. Esa es muy bonita frase. ¿Sí? Y a ver, platícame, ya veníamos platicando, ¿no? Un poquito estas etapas de tu formación y llegas a la UCEM y te ayuda como a aterrizar y a ver cómo poner en práctica todo esto ya de cara hacia la empresa. Te tocó por ahí, pues, arrancar también tu propia empresa, o no sé si la arrancaste, pero o comprarla y después operarla. Platícame alguna práctica en donde pudiste ya haber materializado algunos de estos principios de poner al centro a la persona. Bueno, algo que hicimos era, cuidábamos mucho, fíjate qué curioso, los derechos que tenían de instituciones oficiales, cuidábamos mucho que los recibieran y los recibieran adecuadamente. Ayudábamos mucho a la gente en sus gestiones con el Seguro Social. Ayudábamos y promovíamos mucho que la gente usara sus créditos de Infonavit. ¿Sí? Pero así era motivo de promoción dentro de la empresa. Oye, ya tienes tu casa, ya compraste tu casa, acuérdate que tienes estas posibilidades vía Infonavit y la empresa está pagando mensualmente una cuota que se le abona a tu casa. ¿Sí? Esa era una forma. Y otra que también creo que haberte comentado, que siempre me fue motivo de gran satisfacción, es haber puesto un plan de pensiones. Oye, antes del plan de pensiones, ¿qué porcentaje de tus colaboradores tenían casa gracias a esta promoción? Llegamos a tener como el 80-90% de la gente con casa obtenía vía el Infonavit. Bueno, con casa, con o sin Infonavit, pero la mayoría era por medio del Infonavit. ¿Sí? Porque entre que daba miedo, no sabían cómo, algunos no sabían ni en dónde estaba la oficina de Infonavit, ni cómo, y los llevábamos de la mano, les dábamos todo el apoyo para que lo lograran. ¿Sí? Buenísimo. ¿Y el plan de pensiones? El plan de pensiones a mí siempre me causó gran orgullo porque resulta que las personas nos hacemos viejas.
Yo estoy descubriendo, y pues yo de repente ¿En qué momento? ya me hice viejo, ¿qué pasó? ¿A qué horas? ¿Sí? Sí, claro. Y entonces, no todo mundo tiene en la vida la posibilidad de haber formado un patrimonio, haber hecho un ahorro, de tener un sistema de vida digna, correcta, después en la vejez, ¿sí? Entonces, un buen plan de pensiones. Yo no tengo idea, yo a los números hoy no los conozco como sean, pero lo que me diría que no debe ser muy diferente a cómo eran. Es haz de cuenta que es un adicional que la empresa pone en la nómina para que la persona, a su voluntad, llegada a cierta edad, que normalmente era 60, 65 años, pudiera retirarse. El que se retiraba a los 60, y como sigue siendo en el Seguro Social, con un castigo en su derecho a pensión, y el que se retiraba a los 65 con la pensión completa. Bueno, igual el plan de pensiones de la empresa, ¿sí? También premiaba al que se quedaba hasta los 65 y no es que castigara, es que daba menos tiempo de ahorrar, de generar un fondo, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? La empresa, vamos a poner una persona que llegaba a los 65 años, ¿sí? Ya no tenía la misma destreza, ya no tenía la misma velocidad, ya no tenía las mismas fuerzas, ya no tenía la misma salud para ir y venir diario a la empresa. Y llegó un momento que ya se sentía con deseos de retirarse, pero no se atrevían a retirarse. ¿Por qué? Porque en estricto sentido legalista, yo a los 65 años llegaba y decía, ¿me quiero retirar? Hombre, qué bien, pues muchas felicidades, gracias por tus años de servicio y que te vaya bien. Renuncia voluntaria. Renuncia voluntaria y vámonos. Y resulta que el señor había acumulado un derecho de antigüedad, ¿sí? Un plan de pensiones, cuando está bien hecho, ¿sí? Le genera ese ahorro a la persona para que al llegar a los 65 años, y ese ahorro se va haciendo, o por lo menos en mis tiempos se hacía en un fideicomiso. Entonces la persona que lleva 65 años llegaba y le decía, patrón, yo ya me cansé, yo ya no rindo, yo ya no puedo, tengo que cuidar a mi señora que está medio enferma, me quiero retirar, perfecto. Y vamos al fideicomiso y vas a retirar todos tus derechos de antigüedad, aunque sea una renuncia voluntaria. Eso, más su retiro, más su jubilación en el Seguro Social, le daba para vivir dignamente la vejez. Wow. ¿Sí? Lo cual lleva a otra cosa, que parece verdaderamente increíble, pero hay gente que se resiste a dar Seguro Social. ¿Sí? Lo cual no puedes por ningún motivo. ¿Sí? Sí, es una visión muy cortoplacista, ¿no? Así es. Pero desgraciadamente entre el empresariado todavía hay quien sigue esa práctica creyendo que se ahorra algo y que le ahorra algo a la persona. Más bien genera problemas a largo plazo. Exactamente. Y aquí volvemos al tema de si impacta o no las decisiones y la planeación, buena o mala planeación del empresario. Así es. No. El empresario, decíamos hace un rato, es ejemplo entre sus seguidores, para bien y para mal, ¿sí? Pero también impacta en la vida de ellos, ¿sí? El empresario que se preocupa porque estén en permanente capacitación, formación, en prácticas de ahorro, cajas de ahorro, planes de pensiones, todo este tipo de cosas, pues está impactando en la vida de la persona. Y no solo esa persona, sino en este caso de sus hijos, ¿no? Porque una persona con una buena pensión no va a depender de sus hijos, menos problemas para ellos, ¿no? O sea, a veces no vemos toda la cadenita detrás. Así es. Y fíjate, Rodrigo, ahorita que dice eso, cuando la empresa tiene buenas prácticas, repercute en una buena vejez para sus personas. ¿Qué es lo que pasa en la informalidad? En la informalidad, cuando la gente trabaja en la informalidad y vive en la informalidad, en que no tiene ninguna de estas prestaciones, llega la vejez y aparte de tener un riesgo altísimo, tener una vejez con muchas miserias, ¿sí? Se convierte en una carga para los que vienen atrás.
Entonces no permite que las familias vayan creciendo en su nivel socioeconómico. ¿Sí? En cambio, en una familia en que el abuelo trabajó en una empresa que tuvo seguridad social, que puede llegar a una jubilación digna, permite que el hijo pasara un escalón para arriba, porque nunca fue carga para él, este hijo a la mía, y es cuando la gente va subiendo. Ahí tenemos otro gran tema pendiente, la informalidad, ¿sí? Que eso no... Bueno, sí nos toca, tenemos nuestro cachito de responsabilidad en las empresas, pero al respecto. Pero vamos a decir, como sociedad, es un tema que tenemos que atender. Y como parte fundamental en la vida económica de una sociedad, somos los empresarios, pues tenemos que voltear a ver ese tema y atenderlo. Y, híjole, me hiciste como caer en una reflexión profunda de este tema de la vejez y de la falta de pagos de IMSS, porque ahí estamos vinculados todos, exactamente. O sea, por eso cuesta tanto trabajo salir de la pobreza, ¿no? Porque pues no hemos resuelto el tema de la vejez para mucha gente y entonces pues a los que vienen detrás pues les cargas todavía una piedra como el pípila detrás, ¿no? Para que no solo salgan adelante ellos, sino con toda su familia. Si tú o yo, en una edad madura, nos tenemos que hacer cargo de nuestros viejos, a lo mejor nos está impidiendo eso darles más oportunidades a nuestros hijos. Sí. Definitivamente. ¿Sí? Sí. Es un coste de oportunidad, ¿no? Un coste de oportunidad, así es. Al revés, si cumplimos cabalmente con nuestras obligaciones, estamos permitiendo que nuestros viejos, nuestros viejos adquirieron la oportunidad de bastarse a sí mismos y nosotros poder invertir nuestras fuerzas y recursos en los que vienen atrás. Claro. Híjole, qué interesante. Oye, Vale, y yendo un poquito a... Tú platicas mucho de estas empresas sin dueño, que te tocó por muchos años participar en varias de ellas. Platícanos un poquito. Qué bueno que tocas el tema, fíjate. En mis tiempos, las empresas sin dueño eran poco común. O sea, empresas que eran un grupo de inversionistas, de amigos, de gente que compartía algo y se convertían en empresarios y ponía cada quien su dinero, cada quien su talento, uno de ellos se quedaba al frente y vámonos. Yo creo que hoy eso está convirtiendo mucho más común. En mis tiempos, y esto quiero decir ahí en los 60, 70, 80 mismo, lo más común es que hubiera un dueño de la empresa, o fuera parte de un gran grupo, ¿sí? Y había un director general, ¿sí? No era muy común grupos de gentes que con una idea para hacer un bien o proporcionar un servicio se juntaban, ponían un director y a la marcha. A mí me tocó mucho ser ese director, ¿sí? Ser uno de esos que se sumaban al grupo, y llevar la empresa. Que era una responsabilidad muy padre, porque decías aquí, bueno, aquí no puedo dar en cada paso pedir el consenso de qué opina mis otros 5 o 10 socios. Entonces yo estoy tomando decisiones día con día. Tenía que ser muy respetuoso con un consejo de administración, en lo cual se dieran las pautas para tú poder marchar día a día, ¿sí? Y realmente el papel de empresario y el del color y sabor que le dabas a la empresa, se lo daba ese socio operador, digamos. Pero yo veo que ahora los jóvenes están juntándose muchísimo para hacer empresa en grupo, ¿sí? Entonces, hay que empezar a ver este tema de la responsabilidad social, no necesariamente en primera persona, ¿sí? Sino cómo al grupo le damos una orientación en sus valores éticos. A lo mejor tú y yo nos juntamos con otros 4 amigos, hacemos una empresa y la empresa quedó en manos del tercer amigo que no está aquí presente en este momento. Bueno, pero tú y yo vamos a formar parte de ese consejo de administración y tú y yo vamos a trabajar en ponerle reglas de juego a esa empresa.
Y ahí, desde ahí tenemos que influir para que la empresa tome una orientación. Cuanto más nuestro socio, persona número 3, que se queda con la responsabilidad de operar la empresa. Pero si él no tuviera claridad en estas ideas, tú y yo, socios, que creemos o compartimos estas inquietudes, debemos influir en él para que tome ese derrotero. Oye, vale, ¿y no crees que al haber muchos socios, pues digamos que el business as usual, ¿no? La forma de operar normalmente los negocios siempre es, pues somos varios socios, invertimos y el foco es pues un retorno a la inversión. Pongo 10 pesos y quiero que me caigan 12, 13 al final del año o más, no sé. Y entonces como que aventamos la bolita y no es mi responsabilidad cómo operen, yo espero simplemente un retorno a mi inversión. Y nadie es responsable de este impacto y esta trascendencia a la que hablábamos. ¿Qué deberíamos de hacer para que no suceda eso, ¿no? Y platicamos, te preguntaba el otro día, oye, en estos consejos que te ha tocado participar por muchos años de muchísimas grandes empresas, pues qué tan sensible está ya este tema de poner al centro a la persona, de romper o cambiar este paradigma que don Lorenzo comenzó a romper en su momento. ¿Cómo hacerle para no seguir en este juego capitalista que entiendo que es fundamental porque sin utilidades pues es como el oxígeno de la empresa, ¿no? No hay inversionistas, pero ¿qué hacer para, como tú dices, marcar esas reglas de cara hacia una cultura centrada en la persona? Bueno, aquí hay que entender en qué papel y de qué tipo de empresas estamos hablando. A ver, si yo soy un ahorrador que tiene una pequeñísima cantidad de acciones de una empresa cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores o en Nueva York o en Madrid o en donde sea, ¿sí? Bueno, mi capacidad de influencia es remotísima. Ahí simplemente estoy usando un instrumento de ahorro y ya. Pero si tú y yo nos juntamos con otros socios y otros amigos a hacer una empresa en que el que menos, déjame inventar, tiene el 5%, o sea, somos 20 socios, ya ahí sí puedes influir o debes de influir. ¿Sí? O sea, tú no puedes decir, bueno, ahí está mi dinero, me gustó el proyecto y ahí nos vemos en un año para que me paguen dividendos. Hombre, podría ser una forma, pero una forma yo diría un poquito de inconsciencia social, con un tanto de inconsciencia social. En cambio, si Rodrigo Padilla dice, oigan, sí, aquí está mi lana, me encanta la idea de hacer letreritos fluorescentes para la venta, que son muy necesarios en cierto tipo de mercado. Oigan, pero yo quiero estar al tanto de la marcha de la empresa, ¿eh? Yo tengo un 20%, pero yo no quiero verlo dentro de un año. Yo sé que vamos a tener mucho éxito económico, pero yo no me conformo con que me devuelvan lana y dividendos dentro de un año. Yo quiero estar atento a la marcha. ¿Qué tal si nos juntamos una vez al mes? ¿Sí? Que dos dicen, no, qué flojera, tres dicen, sí. Bueno, pues con los tres hacemos un consejo de administración. Y entonces al socio director, al socio operador o al externo que contratamos como operador, como director de la empresa, le vamos dando una orientación vía el consejo de administración. Los consejos de administración, para que veas, son también de los elementos que nos falta mucho en nuestra cultura empresarial. Pero hasta en esto de darle color social a la empresa, influye un consejo. Oye, y así como tenemos políticas de calidad, de atención al cliente, ¿no deberíamos de empezar desde el consejo, desde arriba, a tener estas políticas de bienestar, de propósito, de responsabilidad social, de valores? Porque siento que es como un extra, ¿no? Cuando a veces debería de ser el corazón. Sí, fíjate que sí, pero acuérdate que lo mejor es enemigo de lo bueno. Si tú le entraste a esta empresa que acordamos formar entre 5 socios para una magnífica idea que pusimos en la mesa, ¿sí? Si tú logras que esa empresa opere con un consejo de administración y tú pones tu pensamiento en ese consejo de administración, ya estás caminando en esa dirección. No te esperes a que hay un manual que dice que así y asado se remunera a la persona, así y asado se capacita. No, tú siembra.
desde tu papel remoto, que es de consejero, de miembro del Consejo de Administración, estas ideas y las decisiones que se tengan que ir tomando de capacitación, de aumento de salarios, de planes de pensiones, de fondos de ahorro, de lo que tú quieras, vele dando tu color. Tu ideología y tus convicciones, velas metiendo por ahí. La empresa no lo operas tú, ni eres el dueño, pero sí puedes meter tus ideas y el Consejo de Administración. Oye, vale, y luego a veces creemos, los que tenemos empresas todavía micro, pequeñas, creemos que a veces un consejo de administración o consultivo son para Bimbo y BBVA. ¿Qué tan cierto es eso? O sea, ¿deberíamos, como pequeños empresarios, comenzar con esta buena práctica, aunque sea con un mentor? ¿O qué nos recomendarías ahí? Fíjate que ahí hay estilos. Yo tengo amigos que han sido muy exitosos navegantes en solitario, ¿sí? Y lo han hecho muy bien y con prácticas sociales bien. Pero yo creo deseable, bueno, hay otro estilo al revés, que es muy de institucionalizar las empresas vía consejo de administración. Yo en lo personal creo que enriquece, soy un convencido que los consejos sirven para enriquecer la vida de la empresa. Yo alguna vez, no me acuerdo en qué foro, en alguna gestión estaba yo y le decía yo con quien estaba yo interactuando, dice, mira, yo tengo un consejo de administración que me hace más difícil equivocarme. Antes de equivocarme me llama la atención, me exige un resultado, me cuestiona una práctica. Entonces yo decía, mi consejo me impide equivocarme más seguido. ¿Sí? No, yo soy un convencido de la riqueza de los consejos de administración o los consejos de consultivos, ¿sí? Le dan institucionalidad a la empresa y le dan riqueza, le dan valor, enriquece las ideas, incrementa las ideas que están sobre la mesa, ¿sí? Ahora, hombre, quizás fuera no pertinente decir, oye, tengo una microempresa con 3 personas, voy a hacer un consejo de administración. Pues no, ¿verdad? Claro. Pero a lo mejor sí, oye, voy a tener un amigo con el que platico. De vez en cuando, oye, déjame platicar una vez al mes te voy a invitar a desayunar y te voy a platicar cómo voy a ver qué opinas. Claro. Sí, siempre tener a alguien externo te ayuda a así ampliar es. tu visión. Oye, vale, se nos está terminando el tiempo tristemente, pero me gustaría que cerráramos con un par de preguntas. Una, que nos compartes algún otro consejo que nos quieras dar para los empresarios de todo esto que hemos venido platicando. Tomen en cuenta su grave responsabilidad. Y lo pongo en tercera persona, insisto, porque yo voy de salida, ¿sí? Pero el empresario tiene una grave responsabilidad en la vida de la sociedad, ¿sí? Genera riqueza, genera desarrollo, genera empleo, pero es formador de personas, ¿sí? Le va dando un color a la sociedad, ¿sí? Son líderes y como tales tienen no una responsabilidad, una grave responsabilidad. Me encanta. Y la pregunta ahora sí final que siempre hago, que es, si hoy te llamaran ya a colgar los tenis, entregar el equipo, pero te dan la oportunidad de regresar 5 minutos a dar un consejo, ¿cuál sería tu consejo final? Vive con honradez, ¿sí? Vive con honradez. Ni te engañes tú, ni engañes a los demás. Vive con la verdad. Vive con la verdad en la boca. Y otra, si te caes, levántate. Buenísimo. Pues muchísimas gracias, Vale. Qué placer ha sido platicar contigo. Encantado de la vida. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto fue Líderes Trascendentes.
Pues si fue por otro camino, pero no sé cómo salió. Muy bien, no, muy bien. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, pues una charla de amigos. Sí, así es.